¿Sabes qué hay detrás de un encuentro perfecto? Hay una historia, un sentimiento y mucha piel. Esto es Más allá del cuerpo, un viaje que explora la sexología desde el alma hasta el instinto. Encuentra tu conexión en Spotify de la mano de Alejandra de la Rosa. Bienvenidos a Más allá del cuerpo. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Más allá del cuerpo, donde el conocimiento se vuelve poder por IUS Radio, una radio innovadora. En la dirección general, Héctor Vadillo. Coordinación de la estación, Carlos González. Coordinación de producción, Juan Blanco. En el control técnico me acompaña mi estimado amigo Luis Bielma. Y en la producción del espacio y frente al micrófono, quien les habla amorosamente, Alejandra de la Rosa. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional a través de la página web iusradio.com.be. Bienvenidos de nuevo, mis queridos oyentes de Más allá del cuerpo. Estoy súper feliz de continuar explorando el mundo de la sexualidad con ustedes. Estamos en el primer programa del año 2026. Para mí es un grandioso placer poder retomar las actividades con este equipo de trabajo maravilloso. Recuerden que tenemos una línea abierta para que puedan enviar sus saludos, preguntas, comentarios o sugerencias a través del más 58 0426 085 0765, y estamos transmitiendo también a través de mi cuenta oficial de TikTok, playtime.aleoficial. Cuando sanar te vuelve selectiva o selectivo y te deja solo por un rato. Sanar no siempre se siente como lo que nos prometieron. No siempre llega con un alivio inmediato, con euforia, con una sanación de el ya todo pasó. Muchas veces sanar se siente silencioso. Se siente como una pausa larga, como menos conversaciones, menos mensajes, menos conexiones que antes parecían fáciles. Y en este silencio interno empiezas a notar algo que no habías experimentado antes. Ya no te enganchas igual, ya no te conectas desde el mismo lugar, ya no te conformas con solo lo que antes aceptabas sin cuestionarlo. Desde un proceso de sanación emocional, algo profundo se reorganiza por dentro. No porque te hayas vuelto frío o fría, distante o inaccesible, sino porque ahora te escuchas más. Porque ya no eliges desde la herida, desde el miedo a quedarte solo o sola, o desde la urgencia de sentirte querida. Empiezas a elegir o a no elegir desde un lugar mucho más honesto. Y eso inevitablemente te vuelve mucho más selectivo. Pero hay una parte de este proceso de la que casi nadie habla. Y es esa selectividad suele venir acompañada de un periodo de soledad. Una soledad que no es castigo ni fracaso, sino una transición. En ese momento en que los vínculos de antes ya no encajan, pero los nuevos todavía no llegan. Y es ahí donde muchas personas empiezan a dudar de sí mismos, preguntándose si están cerrados demasiado rápido, si se volvieron demasiado exigentes o si algo dentro de ellas se apagó. En el programa de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de lo que ocurre cuando sanar te cambia el cuerpo, el deseo y la forma de vincularte. De por qué después de trabajar en ti mismo ya no te atrae cualquiera, ni las mismas actividades, ni los mismos núcleos. De cómo el cuerpo se convierte en un filtro emocional mucho más claro y por qué esa sensación de estar solo por un rato no significa que estés retrocediendo, sino que estás atravesando un espacio necesario antes de construir vínculos más conscientes, más sanos y más alineados con la persona que eres el día de hoy. Este programa es para ti.
Para ti que has sanado o que estás en proceso de sanar y de pronto te encontraste un poco más solo que antes. Este programa es para ti que ya no puedes fingir entusiasmo donde no lo sientes. Para ti que sabes que algo cambió, aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde te está llevando. Y también para ti que te preguntas si esta etapa tiene sentido. Te invito a que te quedes conmigo porque hoy no vamos a hablar de pérdidas, sino que vamos a hablar de transformaciones. Empecemos por el principio, hablemos de los conceptos claves. ¿Qué significa realmente sanar y por qué cambia tu forma de vincularte? Cuando hablamos de sanar, muchas personas imaginan un estado ideal donde todo fluye, donde el amor llega fácil, donde ya no duele el pasado y donde las relaciones se sienten ligeras desde el primer momento. Pero la sanación emocional real no funciona así. Sanar no es borrar el pasado ni convertirse en alguien imperturbable. Sanar es integrar la experiencia, es reorganizar la manera en la que nos vinculamos y sobre todo dejar de actuar desde la herida. Durante mucho tiempo, muchas personas han elegido parejas, vínculos y dinámicas relacionadas desde lugares muy inconscientes. Desde la necesidad de validación, desde el miedo al abandono, desde la costumbre de dar más para no ser dejados o desde la confusión entre intensidad emocional y conexión real. Ese tipo de elecciones suele estar guiada por un sistema nervioso acostumbrado a la alerta, a la montaña rusa emocional, a la ansiedad disfrazada de pasión. Cuando una persona comienza a sanar, lo primero que cambia no es su discurso, sino su regulación interna. El sistema nervioso empieza a salir del modo supervivencia y entra poco a poco en un estado de mayor calma. Y cuando el cuerpo deja de vivir en estado de alerta, deja de sentirse atraído por lo que te ayuda a desregularte, ¿sí? Esto es clave para entender el tema de hoy. Después de sanar, no es que te vuelves más exigente por decisión mental, es que tu cuerpo ya no responde de la misma forma a ciertos estímulos emocionales. Entonces, aquí aparece uno de los conceptos más importantes de este proceso y yo lo he compartido con mi comunidad de TikTok, que es la coherencia emocional. Sanar implica que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces comienza a alinearse. Ya no puedes decir que sí con la boca cuando tu cuerpo dice que no. Ya no puedes sostener conversaciones, encuentros o relaciones que internamente te generan tensión, incomodidad o agotamiento. Y esa coherencia, aunque profundamente sana, reduce de manera supernatural la cantidad de personas con las que te relacionas y conectas. Otro concepto clave en este tema de hoy es el apego consciente. Antes de sanar, muchas personas funcionan desde patrones de apego inseguros sin darse cuenta que persiguen, justifican, esperan señales, toleran ausencias, se adaptan de a poco hasta que se pierden a sí mismas. Después de sanar, empieza a aparecer un apego más seguro, donde el cuerpo necesita consistencia, presencia y claridad emocional. Y como no todo el mundo puede ofrecerte eso, las opciones se reducen bastante. Sanar también transforma la forma en la que se vive el deseo. Escúchame bien. El deseo deja de encenderse con la urgencia, con el misterio tóxico o la sensación de tener que ganarte el amor del otro. En su lugar, empieza a responder a la tranquilidad, al respeto, a la conexión genuina. Y esto puede resultar desconcertante,
Porque aquello que antes parecía emocionante, como divertido, como chispeante, ahora te parece cansado y agotador. Y aquello que antes parecía aburrido, empieza a sentirse seguro, empieza a sentirse familiar. Entonces, muchas personas atraviesan una etapa en la que sienten que ya nada los mueve como antes, porque estén apegadas, no porque estén apegadas, sino porque su sistema emocional está recalibrándose. El cuerpo está aprendiendo un nuevo lenguaje relacional, uno que no se basa en la carencia, sino en la elección consciente. Sanar entonces no te quita la capacidad de amar, te quita la tolerancia al dolor innecesario. No es que te vuelva frío, sino que te vuelve honesto. No te aísla por castigo, te separa temporalmente de lo que ya no es compatible con la persona que estás siendo al día de hoy. ¿Sí? Y entender esto es fundamental para no sabotear el proceso, porque muchas veces justo en esta etapa aparece la tentación de volver atrás. ¿Cuántos nos hemos sentido ese deseo de volverlo a intentar, darle una segunda oportunidad? Porque tú puedes transformar todo lo que tocas en oro. Ay, Dios mío. También puede aparecer esa necesidad de aceptar menos de lo que mereces solo por no sentirte sola o solo. Pero esa soledad no es señal de error, es señal de que tu sistema interno está aprendiendo a elegir algo distinto, ¿ok? Entonces te pregunto, ¿por qué después de sanar ya no conectas igual? Después de un proceso de sanación emocional, muchas personas empiezan a notar algo desconcertante. Siguen siendo abiertas, sensibles, afectuosas, pero, y ahí viene el gran pero, las conexiones ya no se dan con la misma facilidad. Donde antes había un entusiasmo inmediato, ahora hay pausa y tranquilidad. Donde antes había curiosidad intensa, ahora hay una observación consciente. Y esto puede generar dudas internas porque la cultura nos ha enseñado que conectar rápido es una virtud. Es casi mágico, es que conectamos al primer momento, nos vimos y hubo el flechazo. ¿Se acuerdan de la cultura del flechazo de la que hablamos hace unas semanas atrás? Bueno, entonces también nos empezamos a cuestionar el hecho de que ir demasiado pronto también, o tomarnos un tiempo, es como estar bloqueados a las nuevas experiencias emocionales, y realmente no es así. Sin embargo, lo que ocurre en realidad es un cambio profundo en el punto desde el cual te vinculas. Antes de sanar, muchas conexiones nacían desde la necesidad de sentirte elegido o elegida, visto o deseado. Había una búsqueda constante de confirmación externa, aunque no siempre fuera consciente. Después de sanar, esa necesidad disminuye y con ella se desarma gran parte del impulso que sostenía ciertos vínculos. Ya no necesitas conectar para calmar una herida y eso hace que muchas relaciones pierdan sentido. Entendiendo que no estoy hablando solamente de relaciones de pareja, incluso hablamos de relaciones familiares, relaciones de amigos o proyectos. Otro aspecto importante es que al sanar se cae la tolerancia a la incongruencia emocional. Antes podías pasar por alto actitudes confusas, silencios prolongados, mensajes ambiguos o promesas que no se sostenían con hechos. Hoy, en cambio, tu cuerpo reacciona más rápido ante estas señales. No porque estés a la defensiva, sino porque has aprendido a leer lo que has venido normalizando. El cuerpo se vuelve más fino, más sensible a la incoherencia y dejas de invertir energía, tiempo y esfuerzo
donde no hay reciprocidad real. También cambia un poco la forma en la que percibes la intensidad emocional. Aquello que antes se sentía como pasión, hoy puede sentirse como ansiedad, como uy no, pero qué ansiosa esta persona. Aquello que antes parecía misterioso y llamativo, hoy se percibe como inestabilidad emocional. Ese cambio suele ser incómodo, porque obliga a revisar historias pasadas y aceptar que muchas conexiones que marcaron tu vida no eran necesariamente sanas, sino simplemente familiares para tu sistema nervioso de ese momento de la persona que eras. En ese punto aparece un concepto clave que es la familiaridad emocional. El cuerpo tiene una regulación automática, digamos, que ocurre al sentirse atraído por lo que ya conoce, incluso si eso es conocido pero doloroso. Cuando sanas, esa familiaridad pierde fuerza y con ella desaparece ese magnetismo hacia ciertos perfiles. No es que ahora no te guste nadie, es que ya no te gusta lo que antes te hacía daño. Completamente normal. Por eso, después de sanar, conectar lleva más tiempo, hay más filtros, más observación, más silencio antes de entregarte. Y aunque esto puede vivirse como una pérdida inicial, en realidad es un signo de madurez emocional. La conexión deja de ser impulsiva y se vuelve consciente. Deja de ser una reacción y se convierte en una elección. Este proceso también implica soltar la idea de que toda conexión tiene que llegar a algún lugar. Para nada, hay personas que solo llegan a tu vida con el propósito de ser transitorias, enseñarte algo y continuar. Antes, cada encuentro parecía una posibilidad que había que explorar hasta el final. Hoy puedes retirarte sin ningún tipo de drama cuando algo ya no te resuena. Puedes decir que no sin justificarte. Puedes dejar que una historia termine incluso antes de empezar. Y eso no es cierre al amor, es respeto a tu aprendizaje. Y por último, es importante entender que esta nueva forma de conectar no elimina el deseo ni la capacidad de amar profundamente. Lo que elimina es la prisa, la urgencia, la necesidad, lo inmediato. Y esa es una cultura que confunde velocidad con intensidad. Aprender a ir lento puede sentirse como una desconexión cuando en realidad es presencia y conciencia al tomar decisiones. Ahora, si le echamos un vistazo a la historia y a la mirada cultural, ¿por qué se nos enseñó a vincularnos desde las heridas? Yo quiero hablarte que todo esto tiene siglos, ¿no? No es que Alejandra esté inventando el agua tibia, en lo absoluto. Durante siglos, la forma en la que las personas han amado no ha sido por elección libre, ¿sí? Sino una adaptación. Culturalmente se nos enseñó que amar era aguantar, que desear era peligroso y que poner límites podía costarnos el vínculo en la relación. El amor femenino fue construido más con sacrificio que con experiencia compartida. Y eso dejó una huella súper profunda en la manera en la que el cuerpo y la mente aprendieron a relacionarse. En muchas culturas, la mujer fue educada para ser elegida y ese discurso continúa al día de hoy y no para elegir. El valor personal estuvo ligado a la capacidad de sostener una relación incluso a costa del propio bienestar emocional. Desde muy jóvenes se nos enseñó a leer el estado emocional del otro antes que el propio, a priorizar la armonía externa, la armonía familiar, el vínculo del matrimonio, aunque internamente algo no se sintiera bien. Así, el cuerpo aprendió a callar señales, a tolerar incomodidades y a confundir amor con resistencia.
Esta narrativa cultural también romantizó el dolor, la idea de que el amor verdadero duele, de que la pasión implica sufrimiento, o de que los vínculos intensos son aquellos que te desestabilizan. Se reprimió durante generaciones y generaciones los sentimientos reales, porque las películas, las canciones, las novelas, los relatos populares reforzaron esa imagen de que la mujer que espera, que lucha, que aguanta silencios, ausencias y contradicciones en el nombre del amor, era una mujer de virtud, una mujer virtuosa, compasiva, conectada ahora con su feminidad, como ese discurso agresivísimo que está ahora en boga. El cuerpo femenino aprendió a normalizar la ansiedad relacional como parte del deseo. Además, históricamente el deseo femenino fue controlado, censurado o directamente negado. No se nos enseñó a escuchar al cuerpo, sino a obedecer normas, a decir sí cuando convenía, a decir no cuando estaba prohibido, pero rara vez a sentir con libertad. Esta desconexión forzada entre el cuerpo y la mente creó una herida emocional donde muchas mujeres aprendieron a vincularse desde la obligación más que desde el placer. Con el paso del tiempo, estas ideas se internalizaron y se transmitieron de forma silenciosa. De abuelas a madres, de madres a hijas, y referentes femeninos enseñaron lo que habían aprendido, que el amor requiere esfuerzo constante, que hay que adaptarse, que hay que pedir demasiado espanta, que escuchar demasiado el cuerpo puede llevar a la soledad. Y así, muchas mujeres crecieron desarrollando relaciones desde la mente que justifica, mientras que el cuerpo iba acumulando cansancio emocional. Hoy, cuando una mujer empieza a sanar y su cuerpo empieza a decir no a lo que antes aceptaba, no está siendo exagerada ni fría, está rompiendo con una narrativa cultural profundamente arraigada. El conflicto interno que aparece, la mente que requiere sostener un vínculo y un cuerpo que se retrae, no es problema individual, sino un choque entre una educación emocional heredada y una conciencia nueva que comienza a despertar. Por eso, este proceso suele sentirse tan solitario, porque no solo implica sanar heridas personales, sino también cuestionar mandatos culturales, conciencia generacional que durante mucho tiempo defendieron y definieron lo que significaba amar bien, entre comillas. Sanar en este contexto no es solo un acto individual, es un acto de revisión histórica y ancestral. El programa de hoy, cuando sanar te vuelve selectivo y te deja solo por un rato o sola por un rato. En la entrada anterior estábamos reflexionando el bloque de la historia y la mirada cultural. ¿De dónde viene este comportamiento? ¿Quién nos enseñó a actuar de esta manera? ¿Cuál es esa conciencia generacional, relacional, que hemos venido arrastrando sin cuestionarnos casi que nada? Ahora, en este bloque quiero que hablemos sobre cómo condicionar al cuerpo para que actúe como filtro emocional y la aparición de esa soledad durante la transición en tu proceso de recuperación, de sanación. Porque es que, sí, gente, aunque no lo queramos asumir o aceptar, hay momentos en los que definitivamente no tenemos ni las ganas, ni la energía, ni la intención de volver a conectar emocionalmente con nadie. ¿Va? Entonces, porque, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo se vuelve como una burbuja silenciosa y la soledad actúa como una especie de ritual de paso. Te voy a explicar a qué me refiero. Hay un momento muy específico en la vida de muchas personas que casi nunca se nombra, ¿sí? No es el momento del quiebre, ni el duelo propiamente, o el despecho, o la tusa, como le dice Karol G.
Ni siquiera el de la sanación activa, sino ¿quién habla de ese instante posterior? Cuando aparentemente todo está bien, pero algo no encaja como antes. El cuerpo empieza a responder distinto, no con ruido, sino con silencio. Y ese silencio te da como angustia, te desconcierta. Y de pronto, el cuerpo no se adelanta al deseo. No hay como mariposas, eso de, ay, esa cosita en el estómago. Cuando vemos a alguien que nos atrae, no hay un impulso automático, no hay urgencia por agradar, porque estamos como en recesión, como que pusimos el arrocito a fuego medio o a fuego bajo, ¿sabes? Y no significa que te falte interés, sino que el cuerpo está esperando algo que antes no sabía cómo pedir. Presencia, ritmo, verdad. Y mientras eso no aparece, el cuerpo no se mueve. Este tipo de filtro no se siente como rechazo, sino como una pausa incómoda. En una cultura que nos enseñó a reaccionar rápido, a responder mensajes inmediatamente, a sentir rápido, a amar rápido, el cuerpo, en cambio, empieza a tomarse su tiempo. Y cuando la mente intenta empujarlo, él simplemente no lo acompaña. Aquí nace una forma de soledad muy particular. Escúchame, no es la soledad que está asociada al abandono ni la falta de opciones. Es la soledad de no poder mentirte más. La soledad de no poder forzar el entusiasmo, la soledad de no querer llenar espacios solo para que no se sientan vacíos. Es una soledad que no duele como antes, pero inquieta porque no tiene una explicación lógica. Muchas personas describen esta etapa como sentirse fuera de sintonía. Es como, ay, es que no me siento yo misma, es que estoy como en pausa. ¿Sí lo ves? Las dinámicas conocidas ya no te funcionan, pero las nuevas todavía no aparecen. No hay drama, tampoco hay chispa, tampoco hay esa montaña rusa. No hay rechazo, pero tampoco entrega, y el cuerpo, lejos de estar apagado, está afianzándose. Esta soledad no pide soluciones inmediatas, pide presencia, pide habitarte sin espectáculo emocional, pide que te quedes contigo mismo sin convertir ese tiempo en un castigo ni en una espera ansiosa. Es una especie de rito interno donde el cuerpo aprende que ya no necesita adaptarse para permanecer. Lo más desafiante de este momento es que no se puede compartir fácilmente, es decir, integrar una persona a ese estado de calma y de reflexión puede llegar a ser un desafío. Desde afuera todo parece normal, pero desde adentro algo está reorganizándose. Y eso no siempre se puede explicar sin que suene a una excusa o a una exageración. Por eso muchas personas atraviesan esta transición completamente aislado de su círculo habitual, dudando de sí mismos, preguntándose si perdieron algo de sí mismos. En realidad están a punto de encontrarse de una manera mucho más consciente. Porque este filtro corporal no te quita el deseo, lo vuelve más honesto. No te vuelve más distante, te vuelve más selectiva sin esforzarte mucho. Y la soledad que aparece no es una señal de cierre, sino de espacio interno disponible para una conexión que aún no tiene forma, pero que ya no estás dispuesta a nacer desde la prisa. ¿Ok? Ahora, te voy a dar una recomendación, porque tú me dirás, ok, Ale, ya entendimos todo el proceso, ya entendimos la base, de dónde se origina, etc. Pero ¿cómo sostengo esta pausa que necesita mi cuerpo, mi emocionalidad, mi espíritu, mi conciencia? ¿Cómo la sostengo
cómo la habito sin sabotearla, sin querer llenar espacios solo por no sentirse vacíos, sin tener que forzarte a conectar con un círculo que ya no te complace, etc. ¿Cómo sostengo este proceso? Escúchame, sostener una pausa emocional no es quedarte quieta por miedo, es lo primero que tienes que saber. Es quedarse presente por honestidad. Y eso para muchas personas es profundamente desafiante, porque nadie nos enseñó a confiar en los momentos en donde no hay certeza ni dirección clara. La cultura nos empuja a llenar, resolver, avanzar, incluso cuando el cuerpo te está pidiendo calma y silencio. El primer paso, óyeme bien, Mayvalida, el primer paso para no sabotear esta pausa es dejar de interpretarla como un problema. No es un problema. No todo momento sin deseo, sin conexión intensa o sin impulso relacional es una señal de bloqueo, ¿va? A veces es simplemente un espacio de integración. El cuerpo está acomodando aprendizajes, redefiniendo límites y afinando tu forma de responder. Forzarlo a sentir algo o a emocionarte por algo o a iniciar algo como un nuevo hobby, una nueva pasión, una nueva actividad, suele generar más conexión que apertura. Entonces no te forces, Mayvalida, relájate. Otro punto clave, escúchame por favor con atención, es resistir la tentación de volver a vínculos conocidos solo porque te resultan familiares. En esta etapa es común extrañar personas, extrañar dinámicas, extrañar hobbies del pasado, personas, etc. No porque fueran buenas, sino porque eran predecibles. El sabotaje aparece cuando confundes estabilidad emocional con aburrimiento y buscas intensidad solo para sentirte vivo. Sostener la pausa implica tolerar la incomodidad de no tener una historia activa mientras algo nuevo se está gestando internamente. También es importante revisar tu diálogo interno, y esto lo hemos compartido muchísimo con la comunidad de TikTok, porque la forma como te hablas a ti mismo, a ti misma, condiciona la forma como te conduces, cómo actúas y las decisiones que tomas. Muchas personas en este momento se hablan con mucha más dureza de lo habitual. Se dicen que están cerrando, que están volviendo frío. Perdón, te necesito tomar agua porque todavía la tos no me abandona. Que algo se rompió dentro de ellas. Ay, perdón. Este discurso genera presión y empuja a actuar desde la ansiedad. Sostener la pausa requiere una narrativa interna más compasiva, más amable, más amorosa y más conectada. Una que entienda que no todo florece a la misma velocidad ni en la misma temporada. Por supuesto, tampoco con el mismo ritmo. Y que el deseo también necesita descanso para volver a aparecer de forma auténtica. Las pausas se sostienen mejor cuando la vida no gira exclusivamente alrededor de ese vínculo que acabas de romper o de anular en tu vida. Volver al cuerpo, al placer cotidiano, a la creatividad, al disfrute sin objetivo. Y cuando digo al disfrute sin objetivo, es por el mero placer de voy a tomarme un café solo con el mero placer de disfrutar el café. No es que voy a tomarme un café porque pretendo encontrarme con alguien con quien voy a hacer un negocio que me va a ayudar a... No. Es volver a el disfrute por el simple placer de hacer la actividad. No se trata de distraerte de tu proceso, sino de recordarle a tu cuerpo que puede sentirse bien sin tener que competir, ni tampoco compartir
ese bienestar con alguna otra persona. Finalmente, sostener esta pausa implica confiar. Confiar en que el deseo no se fue, solo cambió de lenguaje. Confiar en que no necesitas forzar encuentros, conversaciones o decisiones para que algo suceda. Y confiar, sobre todo, en cuando una conexión llega atravesando este estado, no lo hará desde la urgencia, sino desde la calma que hoy estás aprendiendo a reconocer y a habitar. Porque esta pausa no es un vacío, es un espacio lleno de información, y quien aprende a sostenerla sin huir de ella suele encontrarse después con vínculos más alineados y con la persona que eres ahora. ¿Va? Ahora, te voy a dar algunos consejos adicionales para que no te sientas invasiva contigo misma. Uno de los gestos más amorosos que puedes hacer por ti es darte el permiso para no definirlo todo de manera inmediata. No necesitas tener claro lo que quieres, ni hacia dónde vas, ni cuándo volverás a sentir lo mismo que sentías antes. Forzarte a tener respuestas suele generar más tensión que claridad, así que por favor permítete habitar el no sé. ¿Y cómo te sientes? Mira, la verdad es que en este momento no lo tengo claro, sin convertirlo en una angustia. Si estás conociendo a alguien, escúchame, Manuel Vicente, escúchame. No te exijas sentir entusiasmo demasiado. Observa cómo te sientes en presencia del otro, no como eres, como crees que deberías sentirte. El deseo genuino no siempre llega como chispa, a veces llega con calma, con una conversación que no te cansa, con un silencio que no te incomoda. Confía más en eso que en la intensidad y las mariposas iniciales. Aprende a poner pausa sin dramatizar. Y yo creo que para ti y para mí, Mayualida, eso puede llegar a ser complicado. Decir necesito espacio no es rechazar, es cuidarte. No tienes que justificar tu ritmo ni explicar tu proceso interno. Quien pueda acompañarte en este momento lo hará sin presionarte. Y quien no, simplemente no está en la misma sintonía emocional. Evitar usar el vínculo como una anestesia. Óyeme, si notas que te acercas a alguien solo para no estar solo, para distraerte o para confirmar que sigues siendo deseable, atractivo, coqueto, coqueta, regálate un poco más de honestidad. No desde el juicio, sino desde el cuidado. El cuerpo suele cerrarse cuando se siente usado, incluso por ti misma. Dentro de una relación estable, este momento puede ser una invitación a cambiar la forma de intimar. Menos expectativa, más presencia, menos desempeño, más contacto real. A veces el deseo no se reactiva con estímulos nuevos, sino con seguridad emocional, con espacios donde no tengas que demostrar absolutamente nada y donde te sientas ratificada constantemente. Gracias, Manu, te mando un abrazo. Y sobre todo, no te apures a volver a ser como eras antes. No hay nada que recuperar, hay algo nuevo que está emergiendo. Aunque todavía no tenga nombre, no tenga forma y no tenga explicación. El amor no siempre empuja, a veces acompaña en silencio. Y aprende a recibir este tipo de amor empezando desde el amor propio, desde el autoconcepto. También es una forma profunda de sanar. ¿Ok? Ahora, entramos a mi parte favorita del programa y es el ciclo de preguntas y respuestas. Claro que sí. Y gracias a toda la comunidad de TikTok que siempre me deja sus comentarios, sus preguntas. Besos para todos ustedes. Para mí son parte fundamental del desarrollo de este espacio de radio. Cuando me dicen que puedo revelar su identidad, yo me refiero a las personas con el nombre y cuando no, el comentario es anónimo. ¿Ok? Por aquí me preguntan.
Siento que después de sanar ya nada me conmueve igual. ¿Eso significa que estoy perdiendo la capacidad de amar? Qué linda. No, querida, claro que no. No estás perdiendo ninguna capacidad de amar, claro que no. Lo que pasa es que ahora tu corazón y tu cuerpo están aprendiendo a sentir desde otra perspectiva, de otra manera. Antes, cualquier vínculo podía activar emociones intensas, incluso si estas no eran sanas. Hoy, el amor que realmente resuena debe pasar por un filtro más profundo y es el aprendizaje, la coherencia, la consistencia, la presencia, el respeto. O sea, hay un montón. Lo que antes parecía pasión, ahora se percibe como ruido y eso no es una pérdida, mi ciela. Es claridad. Estás aprendiendo a distinguir entre lo que te mueve de verdad y lo que solo te mantenía ocupada emocionalmente. Siguiente pregunta. Aquí me dicen, me da miedo quedarme, me da miedo quedarme sola por mucho tiempo porque ya no me atrae nadie. ¿Está bien sentirse así? Está más que bien. Está más que bien. Esta soledad no es abandono, bebé, ni tampoco un castigo. Es un espacio de reacomodo interno, ¿sí? Tu cuerpo y tu mente están recalibrándose después de la sanación. Y por eso nada te mueve como antes. Es normal, date tu tiempo, habita el sentimiento. Este tiempo en pausa es un regalo. Te permite conocerte sin comprometer tu bienestar. Escuchar tus deseos, realidades y prepararte para vínculos que estén más a la altura de la persona que eres el día de hoy. La que ya aprendió, la que ya lloró, la que ya se confundió. Aprender a evitar esa soledad con calma y sin culpa es un profundo acto de amor hacia ti misma. Estamos transmitiendo en vivo desde iusradio.com.be. Es una radio en streaming. Pueden buscarla en Google, iusradio.com.be. Estamos al aire. Todos los martes a las 12 del mediodía. Ok. Tercera pregunta. A veces me siento culpable por no querer volver a los vínculos que... a los vínculos que antes me dolían. Eso es ser egoísta. Claro que no. Ahí no hay egoísmo. Estás siendo consciente. Y además coherente con tu proceso de sanación. Lo que antes tolerabas, ahora ya no. Eso ya no resuena con tu yo de ahora. Ni con tu cuerpo, ni con tu energía, ni con tu intencionalidad. Y eso es una señal clarísima de que estás alineándote, de que estás siendo coherente con tus propósitos, alineando tu bienestar con tus proyecciones, tus emociones, con tus expectativas, etc., etc. Elegir cuidarte a ti no es egoísmo, es supervivencia emocional y madurez afectiva, ¿va? La verdadera intimidad solo puede florecer cuando no hay traición a tu propio ser. Ahora, última pregunta para ir a la conclusión. A veces me siento culpable, por disfrutar mi soledad, como si me estuviera negando al amor. Tú no te estás negando a nada, bebé, todo lo contrario. Disfrutar tu soledad es un acto de amor por ti. Estás aprendiendo a estar completa contigo, porque ese concepto de la media naranja y entonces ahora son una naranja completa, no, bebé. Tú puedes ser una patilla completa y tu pareja puede ser un mango. Y tú eres una fruta completa feliz y tu pareja es una fruta completa feliz y los dos en conjunto son una tisana. Entonces, ese proceso de entender la soledad consciente no es rechazar el amor, sino una preparación para recibirlo desde un lugar más íntegro. Cuando estás conectada con esa identidad, contigo, más profunda, más auténtica, las conexiones que te vienen, bebé. Y no hablo solamente de temas de pareja, hablo a todo nivel.
Así que prepárate para recibir las bendiciones. En conclusión, gente bonita, gente preciosa. Hoy hemos hablado de algo que pocas veces se dice en voz alta. Que sanar siempre es ligero. Que después de hacerlo el cuerpo puede comenzar a decir no cuando la mente quiere decir que sí. Y que esa diferencia puede traer soledad. Una soledad que incomoda, que confunde y que te desafía. Pero quiero que escuches esto muy bien. Esa soledad no es un castigo, ni una falla, ni un obstáculo. Es un espacio de transición. Un tiempo en el que el cuerpo se convierte en la burbuja y en la brújula más honesta y el corazón aprende a elegir desde la verdad y no desde la costumbre ni desde la necesidad. Si hoy te encuentras en esa etapa donde nada parece encenderte como antes, donde sientes que te vuelves selectiva y hasta un poco rara para los demás, respira profundo. Estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer, afinando tu radar interno, escuchando señales que antes ignorabas. Móntame sobre la canción, mi vida, que estoy en la conclusión, porfa. Afinando los límites para que puedan sostener este amor en el futuro. Esa pausa no es vacío, es preparación. No es abandono, es calibración. No es rechazo, es un acto profundo de autocuidado que, aunque a veces duela, te permitirá sentir deseo, conexión y placer de una forma mucho más íntegra y alineada contigo mismo. Quiero invitarte a que te abraces en este momento sin juzgarte, a que te reconozcas como una guía, a que honres tu propio ritmo y a que confíes en que cuando llegue una conexión que verdaderamente valga la pena no tendrás que esforzarte, ni tampoco mentirte, ni presionarte para sentir. Llegará con calma, presencia y coherencia. Y entonces todo el aprendizaje de esta etapa tendrá sentido. Recuerda que sanar, aunque te dejes solo por un rato, nunca es un error. Es un acto de amor profundo hacia ti mismo. Y el amor más duradero que recibirás siempre será primero el que te das a ti. Que hoy puedas irte con esa sensación de cuidado interno, de respeto por tu ritmo y con la certeza de que cada pausa, cada silencio, cada señal que tu cuerpo envía está allí para guiarte hacia vínculos más verdaderos. Porque más allá de los miedos, más allá de la soledad temporal, siempre hay un espacio para sentir placer, deseo y conexión. Y cuando lo hagas, será con toda la fuerza de una persona que aprendió a escucharse, a honrarse y a elegir con claridad. Esto fue Más allá del cuerpo. Y hoy recordamos juntos que sanar no es perder, sino prepararse para amar de verdad. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio, Más allá del cuerpo, donde el conocimiento se vuelve poder, por IUS Radio, una radio innovadora. Fue para nosotros un inmenso placer trabajar para todos ustedes en la dirección general Héctor Vadillo, coordinación de estación Carlos González, coordinación de producción Juan Blanco, en el control técnico mi querido amigo Luis Bielma y en la producción del espacio y frente al micrófono quien les habla amorosamente Alejandra de la Rosa. Les mando besos, abrazos y bendiciones. Hasta la próxima.